Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes vamos a trabajar en el área o en la asignatura de redacción, la magíster Liz Janina Valcárcel Dawa y la magíster Claudia Freitas Mendoza. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de la acentuación y la tildación. El tema de acentuación y tildación, ustedes sabían que es sumamente importante y es la base que toda persona futuro profesional o profesional debe manejarlo bien. Si ustedes manejan muy bien esta información básica y lo practican en su vida diaria, en su redacción, van a tener mucho más ventaja que otras personas. Entonces, para ello hemos considerado tomar este tema para que ustedes estén mucho más preparados, aparte de conocer para poder postular, ustedes van a quedarse ya formados de tal manera que no tengan dificultades en acentuar o en tildar palabras. De esa manera vamos a pasar a la siguiente diapositiva para conocer a fondo este tema. Bien, ahora sí continuamos lo que corresponde al concepto del acento. ¿Qué vendría a ser el acento? El acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. La sílaba que recibe el acento se llama tónica y las demás sílabas reciben el nombre de átonas. ¿Esto qué significa? Que una lleva la mayor fuerza de voz, que vendría a ser la tónica, y la átona vendría a ser la que no tiene mayor fuerza de voz. Por ejemplo, la palabra Cupido. Ustedes pueden ver ahí el ejemplo, la sílaba Q, está SA, que vendría a ser la sílaba átona, Pi, que vendría a ser sílaba tónica, y Do, sílaba átona. Entonces ahí ustedes pueden observar la diferencia que cumplen ambas dentro de la palabra. Ahora, hemos visto en la anterior diapositiva hemos visto qué es el acento, pero ahora debemos conocer las clases de acento. Tenemos dos en esta oportunidad para trabajar el acento prosódico y el acento ortográfico. ¿En qué radica la diferencia en ambas? El acento prosódico es el acento que se da en la pronunciación. También aparece en la escritura. Veamos el ejemplo. La palabra pocillo. ¿Sí? ¿Cuál sería el acento prosódico? Lógicamente que vendría a ser la sílaba sí, donde va la mayor fuerza de voz. Andino, la sílaba di. Portal, la sílaba tal. Entonces no es notorio con ninguna rayita el acento prosódico, solamente va en la pronunciación. El acento ortográfico, en este caso, es el que se representa en la escritura mediante una rayita oblicua conocida como tilde. A diferencia de este acento prosódico, no todas las palabras poseen este acento. Su presencia depende de ciertas reglas de uso. Por ejemplo, acá tenemos man, que vendría a ser una sílaba tónica, pero que en este caso, como es una palabra aguda, lleva tilde. Cúpula. Tenemos acá una palabra con 3 sílabas, pero donde va la mayor fuerza de voz, en este caso debemos poner la rayita oblicua, que es la sílaba Q. Perdición, la sílaba sion, ahí debemos poner la rayita oblicua. De este cuadro es lo que sale la base para poder manejar el tema de acentuación ortográfica. Si ustedes manejan y lo practican en su vida diaria,
no va a haber problemas en temas de acentuación ortográfica. Esta regla general nos presenta 4 clases de palabras. Tenemos ahí las palabras agudas o también llamadas oxítonas. Las palabras agudas u oxítonas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Llevan tilde también cuando terminan en vocales y cuando terminan en consonantes N o S. Ahora, las palabras graves o llanas o paroxítonas también son conocidas con ese nombre. La mayor fuerza de voz lo llevan en la penúltima sílaba y llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante siempre y cuando no sea N o S ni vocal. Es lo contrario a las oxítonas. Las esdrújulas o proparoxítonas llevan tilde en la antepenúltima, lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Llevan tilde todas, sin excepción. Y las palabras sobreesdrújulas o superproparoxítonas, ellas llevan antes de la antepenúltima sílaba. Todas también llevan tilde sin excepción. Bien chicos, muy aparte de saber o conocer la regla general de la acentuación ortográfica que hemos visto anteriormente, debemos también establecer un conocimiento básico de las sílabas, en este caso de las sílabas únicas que están dentro de las oraciones. Por ejemplo, vamos a ver ahora la tildación diacrítica o diferencial. Es una acentuación, una tildación que se diferencia por la tilde dentro de la oración. ¿Qué es una tildación diacrítica? Es aquella que se usa para diferenciar las palabras que tienen igual escritura, pero que desempeñan diferente función gramatical. En este caso, tenemos la palabra de sin tilde y de con tilde. La de sin tilde cumple la función de preposición dentro de la oración. Por ejemplo, cuando decimos, ella vino de Andahuaylas. Acá está haciendo una función de preposición. ¿Sí? Está conectando a la otra palabra. Como sustantivo, le bordó una D en el pañuelo. Acá cumple la mayor preponderancia como sustantivo. Y de con tilde está cumpliendo la función de verbo. Estamos hablando acá el verbo dar. Por ejemplo, espero que dé lo que ofreció. Cumple la función de verbo y por lo tanto lleva tilde. Ahora, él como artículo en la oración no lleva tilde. Jugaban en el parque. Está enlazando a la siguiente palabra. Él con tilde cumple la función de pronombre personal. Él donó los materiales, ¿sí? Continuamos con el tema de tildación diacrítica. Tenemos acá más sin tilde y más con tilde. Más sin tilde cumple la función de conjunción adversativa. Por ejemplo, lo compró, mas no lo usa. Ahora más con tilde cumple la función de adverbio, de adjetivo o pronombre. Por ejemplo, tu auto es más rápido. Está cumpliendo la función de adverbio. Dale más sabor a tu vida. No quiero más. Adverbio. Conjunción con valor de suma o adición. Por ejemplo, 2 más 2 son 4. Como sustantivo, como signo matemático en este caso, no coloco el más. Ahí le ponemos la tildación. Ahora, mi sin tilde y mi con tilde. Está acá cumpliendo la función como mi sin tilde
cumpliendo la función de adjetivo posesivo y de sustantivo. Como adjetivo posesivo tenemos la oración: vivirás en mi recuerdo. Cumple la función de adjetivo posesivo. Sustantivo como nota musical. Tenemos ahí, por ejemplo, en la siguiente vamos a ver el ejemplo. Mi con tilde, en este caso cumple la función de pronombre personal. Por ejemplo, pensaba en mí. A mí me gusta tocar mi violín en mi menor. En mi menor. ¿No? Entonces acá estamos viendo el ejemplo de los dos. Acá tenemos un ejemplo donde cumplen la función de los dos, con tilde y sin tilde. A mí me gusta tocar mi violín en mi menor. Aquí tenemos mi menor, el que está cumpliendo la función de sustantivo. Continuamos con la tildación diacrítica, en este caso C sin tilde y C con tilde. C sin tilde cumple la función también de pronombre personal. Por ejemplo, se miró en el espejo. ¿Sí? Entonces acá tenemos C con tilde. Acá cumple la función de verbo ser o verbo saber. Por ejemplo, sé más amable. El verbo ser. Del verbo saber, yo sé lo que sucedió. Cumple la función de verbo saber. T con tilde y T sin tilde. T sin tilde, por ejemplo, cumple la función de pronombre personal también. Por ejemplo, te deseo lo mejor. Pronombre personal. Como sustantivo, la T parece aquí una L. ¿Sí? Ahora T con tilde. Cumple la función de adjetivo, de sustantivo. El té es oriundo de la China. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden notar la diferencia. Ahora, tú sin tilde y tú con tilde. Como tú sin tilde cumple la función de posesivo. Tu libro de lenguaje es ameno. Ahora con tilde, como pronombre personal. Tú tienes la razón. En esta siguiente diapositiva tenemos el sí sin tilde y el sí con tilde. El sí sin tilde, cuando cumple la función de conjunción con distintos valores. Por ejemplo, si llueve, te mojarás. Conjunción. Dime si lo hiciste. Como sustantivo, tenemos la nota musical. La compuso en si mayor. Entonces ahí nos lleva tilde. Cuando lleva tilde está como función de adverbio de afirmación. Sí, estoy preparado. Como pronombre personal tenemos, por ejemplo, estaba descontento de sí mismo. De sí mismo, ¿no? Cumple la función de pronombre personal. Como sustantivo, tardó mucho en darle el sí. Aquí también consideramos la aprobación o asentimiento. Ahora el C sin tilde y el C con tilde. En la palabra C sin tilde cumple la función de pronombre personal que dice el ejemplo, se miró en el espejo. Y C con tilde, estamos viendo acá el verbo ser o saber. Verbo ser, sé más amable. Verbo saber, yo sé lo que sucedió. Y hemos visto lo que es la regla general de acentuación, de tildación. Hemos visto la diferencia de la tildación diacrítica, pero también hay casos especiales que debemos conocer. En el caso de los demostrativos, ¿no? También cumplen funciones específicas dentro de la oración. Por ejemplo, los demostrativos este, ese y aquel.
con sus femeninos y plurales, pueden ser pronombres o adjetivos y pertenecen por su forma al grupo de palabras que deben escribirse sin tilde según la regla de acentuación. Por ejemplo, esta será para mí y aquella para ti. Aquí está cumpliendo la función de pronombre. No lleva tilde. Siguiente oración como adjetivo. Me conociste aquella tarde en esa ciudad. ¿Sí? Cambia nomás el nombre de la palabra o la función dentro de la oración. Ahora, la palabra solo sin tilde y solo con tilde. La palabra solo puede ser un adjetivo o un adverbio y, según las reglas generales de acentuación, no debe llevar tilde. Por ejemplo, se quedó solo por egoísta, cumple la función de adjetivo. Como adverbio, solo cazamos 2 venados. ¿Sí? Entonces ahí está especificando. Como para terminar la diapositiva, con la explicación de la diapositiva, tenemos el último caso especial de la palabra aún con tilde y sin tilde. Por ejemplo, cuando decimos la palabra aún lleva tilde cuando puede sustituirse por todavía. ¿Sí? O sea, en reemplazo de escribir la palabra todavía, se puede escribir la palabra aún. En este caso, cuando estoy reemplazando, voy a considerar la tilde. Aún la espera. ¿Sí? Ahora, cuando se utiliza con el mismo significado que hasta, también, incluso o siquiera con la negación ni, se escribe sin tilde. Se sentía triste aún en las fiestas. Entonces acá ya no se coloca la tilde. Cuando obviamos, utilizamos estas palabras en reemplazo de hasta, también, incluso, ahí sí lo ponemos sin tilde. Ahora, en las interrogativas y exclamativas, las palabras a dónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, dónde, qué y quién, que tienen valor interrogativo o exclamativo, son tónicas y llevan tilde diacrítica todas. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado la explicación verbal de la clase de acentuación y tildación. Ahora, en las siguientes clases virtuales que tendremos con cada maestra, ya vamos a ampliar aún más la explicación de este tema. Muchas gracias por su atención y nos estamos contactando mediante el WhatsApp para poder seguir trabajando.